Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este miércoles. Ya hay más de 6.000 muertos en Gaza debido a los bombardeos israelíes, según Hamás. La organización señala que al menos 10 panaderías del enclave fueron objetivo de ataques aéreos, mientras Israel acusa a Irán de ayudar a Hamás a perpetrar el ataque islamista del pasado 7 de octubre, por el que murieron 1.400 personas en tierra israelí. El ejército señala que los iraníes ayudaron directamente con el entrenamiento militar, el suministro de equipamiento, los fondos, armas e información. Por cierto, se ha producido este miércoles una reunión entre jefes de las milicias de Hezbollah, Hamás y Yihad Islámica en Líbano. Veremos también la disputa entre el secretario general de la ONU y el ministro de Exteriores israelí después de que Guterres denunciara las violaciones del derecho humanitario por parte de Israel. En Ucrania, el presidente Zelensky ha urgido a la comunidad internacional para que envíe armas al país. También ha pedido a la Unión Europea que acelere las negociaciones para la adhesión ucraniana al bloque. Estaremos en México, donde el huracán Otis ya está provocando inundaciones y destrozos por Acapulco. En Polonia, donde la oposición tiene prisa por gobernar el país. Y en Estados Unidos, donde los republicanos ya van por la quinta propuesta para que uno de ellos asuma la presidencia de la Cámara de Representantes. También aquí veremos cómo es la guerra contra la recopilación de datos del gigante tecnológico Meta. Pero hay más, como verán, después de los titulares. Las fuerzas de defensa de Israel difunden varios videos de sus distintas operaciones militares en Gaza, preparándose para la entrada terrestre. Enemigo eterno de Israel e importante fuerza política en el Líbano. Los expertos analizan la figura de Hezbollah en un momento crítico en la zona. Emmanuel Macron propone una coalición internacional que pueda combatir a Hamás. Estados Unidos advierte a Irán de que evite ataques que extiendan la guerra. Palestinos que huyen de los bombardeos en Gaza buscan refugio en casa de ciudadanos con doble nacionalidad, creyendo que estos no serán objeto de ataques. Decenas de estados norteamericanos demandan a Meta, alegando que sus plataformas sociales crean adicción y perjudican la salud mental de los menores. El ejército israelí difundió estas imágenes de lo que dice que son ataques contra posiciones de Hamás en Gaza, que según el lado palestino causaron la muerte de al menos 80 personas durante la noche. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que la cifra de muertos palestinos supera ya los 6.500. Hacemos un llamamiento a toda la población de la ciudad de Gaza y sus alrededores. La organización terrorista dirigida por Hamás los está utilizando. Están utilizando sus casas, escuelas, hospitales subterráneos, debajo de sus casas, junto a hospitales y escuelas. Allí se esconden. Por su seguridad, no dejen que les utilicen. Vayan al sur. Las fuerzas de defensa de Israel también publicaron un video en el que se ve a soldados de 2 batallones de la Brigada Golani del ejército preparándose para una entrada terrestre en la franja. Además, vehículos del ejército israelí fueron desplegados en una posición en el norte de Israel, cerca de la frontera con el sur del Líbano, en medio del creciente fuego transfronterizo entre Hezbollah e Israel. ¿Qué es Hezbollah y cuán peligroso es para Israel? Sus objetivos están bien definidos: destruir Israel y expulsar las influencias occidentales del Líbano y de toda la región. Hezbollah, el grupo político y militante libanés fundado hace más de 40 años, es considerado por muchos un Estado dentro del Estado. En la actualidad, el llamado Partido de Dios controla muchas de las zonas chiíes al norte de la frontera israelí, en el sur y el este del Líbano. Es un adversario formidable. Creo que si estalla una guerra a gran escala entre Hezbollah e Israel, lo que está pasando en Gaza parecerá un paseo por el parque. Se trata de una organización respaldada por Irán que lleva preparándose durante los últimos 17 años para una posible guerra total con Israel. Si estalla, Líbano será arrasado, no cabe duda. Los israelíes tienen mucho más poder de fuego que Hezbollah. Pero Israel será golpeado, como no lo ha sido desde 1948. La Unión Europea incluyó a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas en 2013. 3 años después, la Liga Árabe siguió su ejemplo. Políticamente la situación no es tan clara. Hezbollah y sus aliados perdieron la mayoría en el Parlamento libanés en 2022. Sin embargo, los expertos estiman que la capacidad militar del grupo podría situarse entre los 20.000 y 30.000 combatientes. Entonces, ¿puede competir con Israel? Y si es así, ¿a qué precio?
Independientemente del resultado de la guerra entre Hezbollah e Israel, Hezbollah recibirá una paliza. Por tanto, no hay garantías de que Hezbollah pueda rearmarse y reconstruirse tan rápida y eficazmente como lo hizo tras la última guerra en 2006. Además, se produciría un ajuste de cuentas interno. Hezbollah no es tan popular en Líbano como solía ser, especialmente entre las comunidades no chiíes. Y si se viera a Hezbollah arrastrando al Líbano, que en estos momentos atraviesa una grave crisis económica, si arrastrara al Líbano a una guerra destructiva con Israel, pocos libaneses se lo agradecerían a Hezbollah. Israel ha pedido al secretario general de la ONU que dimita por comentarios en los que afirmaba que Israel había infringido el derecho internacional humanitario en su campaña de bombardeos en Gaza. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Antonio Guterres pidió que se protegiera a los civiles en cualquier circunstancia. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Permítanme ser claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho humanitario internacional. Sus declaraciones provocaron la furiosa respuesta del embajador israelí ante la ONU, que acusó a Guterres de justificar las atrocidades cometidas contra israelíes. A menos que se disculpe inmediatamente, hoy le hemos llamado para que se disculpe. No hay justificación para la existencia de este edificio. Este edificio se estableció para prevenir atrocidades. ¿Cómo puede ser el secretario general, con sus palabras, justificar de alguna manera las terribles atrocidades que le ocurrieron a nuestros civiles inocentes? En respuesta al discurso de Guterres, Israel también anunció que denegaría los visados a los funcionarios de la ONU. Ministros de los gobiernos británico e italiano manifestaron su desacuerdo con los comentarios del secretario general sobre Israel y las supuestas infracciones del derecho humanitario. A pesar de la entrada de ayuda en Gaza desde el sábado, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dijo que esta sigue siendo insuficiente y afirma que se verá obligada a cesar sus operaciones en la franja de Gaza debido a la falta de combustible. La OMS advirtió que 2/3 de las instalaciones sanitarias de Gaza, incluidos 12 de los 35 hospitales, dejaron de funcionar también por la falta de combustible. El personal del hospital Al-Shifa trabaja en condiciones desesperadas. La presión del agua es tan baja que son incapaces de operar las centrales de esterilización que usamos para esterilizar nuestro equipo quirúrgico. Y la electricidad se corta continuamente. Dependemos completamente del combustible que, según tengo entendido, ya no llega. Estados Unidos dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya las pausas humanitarias para permitir la entrada de alimentos, agua y medicinas en Gaza, sin mencionar el combustible. Una postura que contrasta con el alto el fuego propuesto por Rusia y China. Estados Unidos cree que un alto el fuego en Gaza solo ayudaría a Hamás. Queremos ver toda medida de protección para los civiles. Y las pausas en las operaciones son una herramienta y una táctica que puede hacer eso durante periodos temporales de tiempo. Eso no es lo mismo que decir un alto el fuego. Un alto el fuego beneficia a Hamás, un alto el fuego general. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes han incrementado en Gaza, matando a más de 700 personas en el último día, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás. Emmanuel Macron propone que la coalición internacional que lucha contra el grupo Estado Islámico pueda combatir a Hamás. En el marco de su visita diplomática a Israel y a otros países de la zona, el presidente francés también ha pedido un relanzamiento decisivo del proceso de paz en Oriente Medio. Además, Macron se reunió en Ramallah con el líder palestino Mahmoud Abbas, quien condenó las bárbaras matanzas de civiles en Gaza y señaló a los países que alientan esas agresiones. Lo que está ocurriendo hoy es responsabilidad de Israel. También son responsables de ello todos los países del mundo que han alentado a las autoridades ocupantes a continuar sus actos de agresión contra los palestinos, sin sanciones y sin rendir cuentas ni un único día.
Macron, como otros dirigentes occidentales, ha expresado su apoyo a la respuesta de Israel al ataque de Hamás. Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para hablar de los esfuerzos diplomáticos y militares en curso para disuadir a los actores estatales y no estatales de ampliar el conflicto entre Israel y Hamás. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió a Irán de que evitara ataques que extendieran la guerra. Estados Unidos teme que se desencadene un conflicto más amplio en la región. Los palestinos que huyen de los bombardeos en Gaza han buscado refugio en distintos lugares. La mayoría se ha trasladado al sur, otros se han refugiado en hospitales o centros escolares de la ONU. Varios han ido a casa de un ciudadano palestino irlandés, creyendo que él, como extranjero, no sería objetivo de ataques. Neval Hadjo, corresponsal de Euronews, ha hablado con algunos de ellos y con su anfitrión. No sabía qué hacer. La gente empezó a huir hacia el sur. Mis familiares y yo huimos, teníamos miedo. Dejamos todo atrás. Nuestra casa, nuestras camas, la comida que estaba en los fogones. Nos costó encontrar un coche. Lo importante fue que escapamos y nos salvamos. Los 2 primeros días fueron difíciles para nosotros, ya que no nos conocíamos y todos estábamos asustados y nerviosos. Después el más veterano y sabio nos ayudó a unir nuestros puntos de vista y a juntar nuestro dinero para compartir los gastos cotidianos de la vida. Cada uno de nosotros aportó 30 séqueles para comprar comida. Ibrahim Al-Agha había planeado realizar una breve visita, pero se ha visto atrapado por la guerra. Ha sentido el deber de abrir sus puertas a decenas de ciudadanos de Gaza que han sido desplazados. Mi mujer, mis 3 hijos y yo vinimos a Gaza. Por desgracia, nos quedamos atrapados aquí. La situación es muy difícil. Como pueden ver, estamos acogiendo a muchos amigos y familiares. Tenemos un gran problema. Quizá hayan observado nuestra batalla con la comida, el agua, la electricidad y también con intentar entretener a los niños. Es una lucha diaria, desde por la mañana hasta que nos vamos a dormir. Es una batalla diaria únicamente para satisfacer nuestras necesidades como grupo. Zelensky urge a la comunidad internacional a enviar armas por el bien de Europa. Este es el mensaje que ha querido dejar claro el presidente de Ucrania tras sus intervenciones en la Plataforma Internacional de Crimea y el Colegio de Comisarios de la UE, una entidad dirigida por la presidenta de la Comisión Europea. Paso a paso avanzamos hacia un hito histórico en nuestra relación con Europa. Estamos trabajando para iniciar este año la adhesión de Ucrania a la UE. La motivación también es un arma y hay que recargarla. Esperamos que este poderoso impulso para la motivación ucraniana influya en la disposición de la Unión Europea a iniciar negociaciones con Ucrania. 20 meses después del inicio de la invasión, Ucrania y Rusia siguen enzarzadas en cruentos combates en las regiones del este y el noroeste. Los soldados Valery y Andrei, quienes perdieron una pierna al pisar una mina, trabajan sin descanso desminando el terreno en la región de Jersón. El Estado Mayor General ucraniano ha reconocido que Rusia ha pasado a la ofensiva y lanza constantes ataques para ganar terreno cerca de varias localidades ucranianas en Donetsk y Kharkov. Este reclama urgentemente el envío de más armas para luchar contra los más de 400.000 soldados rusos que Kiev cifra en Ucrania. El huracán Otis ha tocado tierra este miércoles en las inmediaciones de Acapulco como huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Lo ha confirmado el Servicio Meteorológico Nacional de México a través de las redes sociales. Otis ha avanzado a gran velocidad por el Pacífico mexicano hasta llegar con vientos sostenidos de 270 km por hora y rachas de 330 km por hora. Se prevén olas de hasta 10 metros frente a las costas del estado de Guerrero. Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y generar deslaves, así como el desbordamiento de ríos e inundaciones. Se han desplegado más de 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de México en la zona. La coalición de la oposición polaca tiene prisa por hacerse cargo del gobierno.
Su líder, el ex primer ministro Donald Tusk, tiene una cómoda mayoría en el Parlamento que revela los deseos de cambio después de 8 años de gobiernos ultraconservadores. Tusk ha llevado este mensaje al presidente conservador Andrzej Duda en plena consulta con los partidos antes de encargar la formación del gobierno. Estamos dispuestos a formar gobierno. Gracias por confirmar la declaración de que el líder del mayor partido de la oposición en estas elecciones tendrá la difícil tarea de formar gobierno. Depende, por supuesto, del presidente y de sus consultas, pero gracias por esta confianza. Tusk, que asume que será el próximo primer ministro, está preparando la reconciliación de Polonia con sus socios de la Unión Europea. Este miércoles viajará a Bruselas, que en los últimos años ha llamado al orden en varias ocasiones al gobierno ultraconservador saliente. La coalición de izquierdas da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España. El Partido Socialista y Sumar alcanzan un acuerdo de gobierno, el cual incluye un amplio grupo de iniciativas sociales, entre ellas la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Este es un paso clave para reunir los apoyos suficientes en su investidura, ya que el PSOE espera que su pacto con Sumar acelere las negociaciones con los partidos independentistas. Los republicanos eligen a su quinto candidato a presidente de la Cámara de Representantes. Mike Johnson, un abogado de Luisiana conocido por su apoyo a Trump en su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, es la quinta propuesta del Partido Republicano para presidir la Cámara de Representantes. Horas antes, Tom Emmer abandonó su candidatura a portavoz una vez que quedó claro que no contaría con los 217 votos necesarios. Este caos político, que comenzó el 3 de octubre con la expulsión del anterior presidente, impide activar nuevas resoluciones, en un momento en que está en el aire la aprobación de nueva ayuda militar para Ucrania e Israel. Guerra contra Meta en Estados Unidos. 41 estados del país norteamericano han interpuesto demandas y emprendido acciones legales contra Meta, alegando que sus plataformas sociales crean adicción y perjudican la salud mental de los menores. Las demandas solicitan daños económicos y el fin de las prácticas de Meta que infringen la ley. Sabemos, gracias a nuestra investigación y a las revelaciones de antiguos empleados, que la empresa es consciente de que Instagram es perjudicial para un porcentaje significativo de jóvenes, especialmente las adolescentes. Tienen una investigación en la que el 13,5% de las adolescentes que utilizan Instagram aseguran que la plataforma empeora los pensamientos suicidas y las autolesiones. Un 17% indica que empeora los problemas de alimentación. Y el 32% afirma que empeora la imagen corporal. La demanda presentada por 33 estados ante un tribunal federal de California alega que Meta recopila sistemáticamente datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. La energía eólica es un invento europeo y una historia de éxito europea, pero en los últimos 2 años Asia ha asumido el liderazgo en este sector. Esto se debe en parte a la Unión Europea, entre otras cosas a los complejos procedimientos oficiales que a menudo frenan la construcción. La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta para duplicar la producción de energía eólica de aquí a 2030. Uno de sus elementos es el desmantelamiento de las trabas burocráticas. En primer lugar, queremos acelerar los proyectos facilitando las restricciones de permisos. La UE tiene 4 veces más capacidad eólica en trámite que en construcción. Esto debe rectificarse. Los Estados miembros acordaron que para 2030 la proporción de energías renovables debería ser al menos del 42,5% y preferiblemente llegar al 45%. Para lograrlo es necesario aumentar significativamente la capacidad instalada de energía eólica, pasando de 204 gigavatios en 2022 a más de 500 en 2030. La propuesta incluye la mejora de la competitividad de las empresas europeas, lo cual requiere que las compañías chinas que operan con apoyo estatal ilimitado no distorsionen el mercado. Este paquete eólico supone un buen impulso en esa dirección, ya que todavía tenemos niveles muy altos de dependencia de China. Por ejemplo, en lo que respecta a las tierras raras.
que usamos en los imanes permanentes o a los materiales de fibra de vidrio que usamos en las palas de los aerogeneradores. La Unión Europea quiere garantizar su independencia energética y evitar una situación similar a la de los paneles solares, donde China domina claramente el mercado. A medida que se acerca el invierno, las farmacias europeas se enfrentan una vez más a la escasez de medicamentos. Cada día los farmacéuticos tienen que mover cielo y tierra para encontrar una solución para los pacientes. Cada día nos vemos obligados a investigar para intentar garantizar el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Intentamos encontrar alternativas cuando las hay, intentamos ayudarnos entre nosotros si es posible y verdaderamente en los casos más complicados tenemos que decir que no. Debemos consultar al médico para que cambie el tratamiento si es necesario. El año pasado, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios de Francia registró más de 3.700 informes de desabastecimiento o riesgo de desabastecimiento. Presionada por los Estados miembros, la Comisión Europea presentó este martes una serie de medidas para evitar cualquier escasez. Propone el lanzamiento inmediato de un mecanismo europeo voluntario de solidaridad para los medicamentos. Para este invierno estamos poniendo en marcha inmediatamente un nuevo mecanismo de solidaridad voluntaria. Esto permitirá a cualquier Estado miembro que se enfrente a una escasez de medicamentos pedir ayuda a otros Estados miembros que podrán compartir medicamentos si disponen de reservas suficientes. La Comisión también tiene intención de elaborar una lista de medicamentos críticos antes de finales de año. Este documento es considerado importante por las organizaciones de protección al consumidor. Será una herramienta útil porque deberá incluir medicamentos que satisfagan necesidades prioritarias de atención sanitaria. Esto facilitará las cosas. Las autoridades podrán entonces centrarse un poco más en estos medicamentos, podrán analizar la cadena de suministro, identificar vulnerabilidades, introducir medidas para abordar esas vulnerabilidades y también la idea es tener un poco más de cooperación y reforzar la cooperación en estos medicamentos críticos. Y todas estas son medidas que valoramos. A largo plazo, la Comisión propone diversificar sus cadenas de suministro globales, lo que implicará colaboraciones internacionales con terceros países. La institución también quiere fortalecer las capacidades productivas en la fabricación de medicamentos y principios activos críticos, pero evita hablar de reindustrialización del sector en el continente. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por esos pulgares hacia arriba. Ya saben que suyos son los comentarios y que en este canal les seguiremos actualizando todo lo que pase en el mundo. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo activistas vestidos de Pinocho protestan en Roma contra las mentiras del gobierno de Italia sobre el cambio climático. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cita il titolo del comunicato stampa italiano ufficiale dell'IPCC. Perché mi portano via?